Buenas tardes a todos, bienvenidos hoy a la clase número 11 del taller Comisión B2. Hoy haremos el inicio del examen parcial, el escrito de argumentación, el ensayo. Es un parcial, sí, pero como venimos diciendo hace varias clases, pienso que es una actividad para que ustedes disfruten. Creo que es la esencia de la abogacía, el hecho de convencer, justificar, llevar adelante una petición. La semana pasada estuvimos trabajando en la clase sobre el glifosato para entrar en el tema, para entenderlo, ver las posturas de un lado y del otro. Recién la compañera Vanessa tiene dos preguntas, ahora las vamos a responder. Hace no más de 2 horas hice una devolución en el campus. Yo no sé si a ustedes les llega alguna notificación, algún mail cuando hay alguna respuesta, ¿no? Nada. Bueno, vean después que que hice una devolución, pero no en todas las actividades, en actividades que realmente requieren devolución personalizada. ¿Sí? Perdón. En las respuestas que son generales o teóricas, no, eso no hay problema. Por ejemplo, la definición de glifosato, etc. Pero sí hice una devolución en los argumentos y las refutaciones. Pueden también ver la respuesta sobre el principio precautorio, inversión de la carga de prueba, pero eso fue lo que hablamos la semana pasada. Sin embargo, si hay que volver a explicarlo, lo haremos otra vez, porque para eso estamos acá. Entonces, eh, vamos a ordenarlos. Primero, así, la pregunta de la compañera Vanessa, dos cosas. Había una duda en cómo encontrar el argumento y luego cómo refutarlo. Y la segunda es cómo iniciar un escrito. Hacemos estas dos respuestas y luego sí damos las consignas de la actividad que ya están en el campo, ya están habilitadas para ver. Si me confirman que pueden entrar, se los agradecerían. Desde ya el plazo es de una semana. Una semana. Un sonido. Profe, Sí. hola, buenas tardes. Disculpe, recién hablaban. ¿Quién habla? Bueno, mientras tanto, vayamos a la respuesta de la compañera. La primera pregunta, bueno, encontramos el argumento, ya es un logro muy importante. Porque el argumento dijimos que es un razonamiento que intenta justificar o refutar una postura. Entonces hay que tener claro el tema. ¿Es un tema controvertido? Sí, controvertido. ¿Hay contaminación o no hay contaminación? En el medio tenemos, bueno, razonamientos, y los dos son válidos. Lo que sí podemos discutir es el contenido de razonamiento, pero en cuanto a su estructura lógica, son válidos. ¿Mm? Cuando se afecta su estructura o su contenido ya es demasiado irrelevante, podría transformarse en una falacia. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero en cuanto a la estructura, bueno, cumple con los requisitos de un argumento. Dentro de ese marco, bueno, ahí tenemos que encontrar las premisas, ya sea para un lado o para el otro. Entonces, encontramos el argumento, lo diferenciamos de la introducción, de la descripción, de la explicación, de la narración. ¿Mm? Encontramos ese razonamiento, esa premisa. Y dentro de esa premisa tenemos que ver letra por letra, acá ya es un consejo entre nosotros, la parte práctica, para interpretarlo claramente, a ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Entonces ahí ya empezamos a ver esas uniones entre la idea, entre los verbos. Por ejemplo, el argumento más usual es que está basado la contaminación en que puede llegar a contaminar porque existen X estudios. Entonces, ahí la palabra clave es puede. Podríamos investigar qué quiere decir puede. Entonces, es un verbo que implica muchas opciones, y ese puede
bueno, lo podemos usar para el lado contrario o el lado a favor. Entonces, encontramos el argumento y luego las premisas. Listo. Frente a eso, ahora sí, intentamos no solamente negar la premisa, sí, es importante, eso es un paso, negar. Atacamos primero a esa. A ese, por ejemplo, puede. Y frente a eso, y la segunda parte es dar otra interpretación, otro argumento u otra solución. Y ahí estamos en el problema, porque no tenemos mucho tiempo, mucha información, no somos expertos en la temática y necesitamos de otro científico. Nosotros somos, como dijimos, somos intermediarios entre lo que leemos. En base a eso vamos ordenando la información. Entonces, ¿cómo podríamos contradecir ese puede? Bueno, como es una zona gris y dependemos en este caso de ambiental, de informes científicos, bueno, esa es la prueba más fiel que tenemos al día de hoy. Más allá de que la investigación científica avanza en el tiempo y se puede modificar, porque va a haber nuevos informes. ¿Sí? Entonces, habrá que buscar nuevos informes que justifiquen nuestra postura. ¿Sí? Y esos informes intentar que sean válidos, legítimos, que tengan renombre, por ejemplo, no sé, una universidad, un organismo imparcial. No va a ser un informe de una empresa, porque va a ser muy sesgado, ¿no? Por ejemplo, usamos un informe de Monsanto. Y obviamente en la interpretación va a haber cuestiones que no sean a nuestro favor. Así que entonces llegamos a esos límites de la prueba. Y también de tiempo, porque si lo hacemos en serio esto, habría que hacer una investigación con muchas ciencias, química, medio ambiente, física, agronomía. Necesitaríamos, bueno, la palabra de un experto y traducirlo a argumentos. Porque, imagínense ver la composición química del suelo, del aire, de la planta, la biología, en qué grado afecta, en qué grado no. Cuestiones que uno desconoce totalmente, ¿no? Si vamos a la esencia exacta del máximo de la ciencia, ¿sí? Entonces, y no tenemos tiempo para hacer eso. Entonces, habrá que repensar, podemos hasta inventar un argumento, bueno, y justificarlo con lo que tenemos. Porque de acá solamente tenemos que llevarnos esta estructura, esta práctica. ¿Sí? Entonces, se refuta negando o aceptando, en este caso hay que negar, y decimos el por qué. Y ese por qué con palabras nuestras que van a estar sostenidas por otro documento. Vamos a refutar con otro documento. ¿Sí? Porque no tenemos otro elemento, no podemos refutar con no sé, con una prueba testimonial, o sea, tenemos un vecino que dice que no contamina. Es una prueba que no se cae. Entonces, sí, tendría que ser refutar con información de otro documento. Estoy pensando ver otra prueba. Sí, tiene que ser prueba científica, no podría ser eh, oh, sí, testimonial, informativa también es lo mismo, documental. Sí, entonces, pero no se hagan problemas si llegan a un límite que no tiene más palabras. Es negar y a intentar ver una cuestión de la lógica, a ver, bueno, y ahí ese es el punto mágico, porque a veces uno se queda ahí, como frenado, y es donde viene la creación. Hay que repensar una solución. Entonces, vean en la devolución general, que ahora estoy entrando, quiero charlar sobre eso. En la clase 9, actividad 3, había que leer unos archivos. Y en base, que hablan sobre Monsanto, Greenpeace, y en base a eso encontrar argumentos. Yo en la devolución general puse un argumento de Monsanto y un argumento de Greenpeace. Estoy buscando en un segundo. O sea, puse uno y uno.
Y frente a ese argumento hay una refutación. Pensemos un segundo, esto ya seguramente les va a quedar muy claro. Argumento del texto que es el glifosato y por qué es tan polémico, ¿no? Bueno, habla de Monsanto fue titular de esta patente hace 18 años, que no era de nadie, eh, porque, bueno, y utiliza este herbicida porque es barato y se degrada con rapidez. Acá la palabra clave es que se degrada con rapidez. O sea, se esparce y la naturaleza, según ellos, enseguida lo recepciona sin generar ese daño. Pero puede variar entre 2 a 100 días. ¿Sí? Bueno, ese es un argumento de Monsanto. ¿Sí? Bueno, cumple la lógica, está bien, y hace hincapié en que es barato y que se degrada. Si bien, o sea, no están negando que contamine, sino que se degrada. Pequeño problema ahí. Entonces, ¿cómo refutamos? Una cosa es contaminar y otra cosa es el proceso de degradación, que es posterior. ¿Sí? Y encima, ellos hablan que son entre 2 a 100 días. Tampoco dicen qué cantidades, qué circunstancias, qué tipo de planta, qué tipo de suelo. No es lo mismo acá en la provincia de Buenos Aires que en Santiago del Estero. Varía el clima, puede haber muchísimos factores. Entonces, la refutación que van a ver en la evolución general, bueno, la degradación es un proceso posterior, o sea, no implica que realmente exista daño. Una cosa es el daño que es anterior y luego la degradación. Lo que se puede discutir tal vez es la cantidad de daño. Tal vez es un daño mínimo, pero ¿cuándo es cuantificable? A ver, en ese mes, durante todo un ciclo anual o durante un ciclo de 15, 20 años. Porque esa pequeña degradación todos los días, todos los meses, por 20 años habrá que hacer un estudio, un seguimiento de acá a ese tiempo, a ver realmente qué efectos tiene en la naturaleza, ecosistema y salud de la población. Ese es un gran problema en el derecho ambiental, porque el daño no es exacto, no que se puede extender en el tiempo. ¿No? Al día de hoy podemos estar totalmente contaminados, vaya a saber con qué, en el aire, en el agua, con la comida, pequeñas cantidades que son insignificantes, pero a lo largo del tiempo tal vez hagan efecto. Entonces, la refutación, ¿no? La degradación rápida de químicos no implica que sea potencialmente dañino al medio ambiente, ¿sí? Etcétera. No existe relación entre la degradación y la no contaminación. ¿Me siguen? Ellos no niegan que contamina, sino simplemente que se degrada. Es como que te mata, pero se degrada, literalmente. Bueno, ahí fue una refutación. Interesante, ¿no? En 2 palabritas, la esencia. Si les gusta todo esto, pelearse por palabras es hermoso el derecho. Y encima se lo pueden justificar, ¿no? Por eso siempre decimos, mucha atención a la precisión. La diferencia entre una I o una O puede dar lugar a muchas interpretaciones. Bueno, esa es una. Ahora, la segunda, esta es un argumento de Greenpeace. Greenpeace. El texto, bueno, establece que durante años de aplicación del herbicida se pensaba que no generaba daño. Sin embargo, nuevos estudios afirman que sí, que hay un daño. Un argumento de Greenpeace. Obviamente es fácil de atacar, porque establece que hay nuevos estudios y no dice cuáles. Entonces ahí se puede contraatacar y refutar en ese punto. Porque está bueno decir, tengo todos los estudios del mundo y no los presento. Sería muy fácil discutir así, pero no se puede. Hay que decir cuáles y exactamente en qué medida. No tenemos la respuesta, obviamente, en esencia, pero podemos ver la estructura, ¿no? A eso voy. Llévense de esto la estructura. Encontramos el argumento y frente a eso, a ver qué palabra, qué idea podemos
revertir con otro argumento u otro razonamiento. En este caso, dijimos, acá Greenpeace habla de que, no obstante, hay más estudios, y la palabra clave es esa, que hay más estudios, y no los nombres, ni dice cuáles. Tal vez puede ser que los nombren en el texto, más adelante. Pero en este caso de práctica nos agarramos a eso. ¿Mm? Y eso es una falacia, se llama de la generalización. O sea, bueno, a ver cuáles, porque si generalizamos es un argumento que parece válido, pero es inválido. ¿Mm? Hay otro argumento que usaba Monsanto diciendo, bueno, como este químico está habilitado en ciertos países, habilitado por ley, por el Estado, significa que es válido y por lo tanto no contamina. ¿Mm? También se generaliza, no se dice ni qué países, además hay países que lo han vetado. Por ende, la normativa no es un argumento sustancial de aprobación o no, porque varía de un país a otro. O sea, el típico argumento de que se dice que porque es válido en un país, tiene que ser válido en mi país. Como pasa, encima tenemos una historia europea, que siempre estamos mirando a Europa, diciendo todo lo que pasa allá es bueno, por ende tenemos que copiar el sistema. Es un argumento totalmente inválido, que lo muestran los medios de comunicación como válido, pero en esencia es inválido. Encima, cuando se discute una ley siempre de muy difícil tratamiento, lo primero que muestran son los cuadros y gráficos a ver en qué países fue aceptado o no, para intentar validar. Pequeñas trampitas, ¿no? Que hay que estar todo... O sea, cuando vemos falacias, ya podemos empezar a validar. Si bien hay que buscar la refutación, hay que ver si primero si el argumento es válido o es inválido. Un trabajo de mucha paciencia, de estar muy abiertos y despiertos a esos detalles. ¿Se entendió? Más o menos. Entonces, encontramos el argumento y frente a eso lo refutamos con otra prueba o con otro razonamiento. Buscamos la palabra clave. A ver, en el argumento que queremos contradecir, a ver cuál es el punto central ahí, en qué se basa esa palabra estrella, y frente a eso damos otra interpretación. Puede ser un verbo, un sustantivo. Y dentro del argumento hay muchas premisas. Habrá que empezar, bueno, empezamos con esta. Listo. Bueno, no podemos refutar de manera general. Eso no. Esa no. Esa no sirve a último momento a la hora de entregar el escrito. Y bueno, yo refuto todo porque tengo estudios que aceptan mi postura y qué sé yo. Eso no. Eso no. Y esto tiene sustento legal. El Código Procesal habla que en la contestación la, la refutación de los argumentos del actor deben ser concisas, una por una. No se vale refutación general. No me acuerdo del artículo. Profe, Sí. en el caso de las demandas laborales también, ¿no? Se niega cada una de los saldos que se aquejan, puede ser, y después se niegan generalmente. Claro, este es un principio que sirve para todos los fueros, laboral, civil, penal, administrativo, para todos. Cartas de documento también. Porque todo lo que no se refuta de manera específica se tiene por aceptado. ¿Sí? Bueno, bien. Antes de seguir con la segunda pregunta de Vanessa, que no me olvide, la introducción, vamos a ordenar la presentación de cómo hay que hacer este trabajo, y muy importante, a ver cómo yo lo voy a valorar. No sé cómo otros docentes lo van a valorar. Entonces, es bueno saber ya de antemano quién es o qué circunstancias va a tener quien los va a determinar su nota. Yo. Primera cuestión.
Yo me baso, en nuestro punto en común, para ustedes y para mí, es exactamente lo que dice el campus. Entonces, leer muy bien lo que se pide. Si piden 4 elementos, tienen que estar. Yo voy a comprobar. Está, no está y está. Tiene que estar. Porque acá hay una cuestión. Está lo que ustedes quieren demostrar y también lo que el campus requiere. Y como hay emociones y uno se embala en el tema, puede ser que pasen de largo lo que se pide. Entonces, primer punto, leer bien qué se pide. Una vez, 2 veces para confirmar. Y antes de enviarlo, aconsejo comprobar que esté todo eso. Conviene, mejor, no viene de mal más antes de hacer una revisión. ¿Me confirman si ya pueden ver la actividad? Eso sí, ¿no? Sí, sí, se puede ver. Buenísimo. Hay una, después, bueno, después te preguntaré lo que dije. Sí, Tengo dudas acá, pero no importa. Sí se ve. muy bien. Entonces tenemos, primero, tema de fechas, una semana. Hasta el martes que viene, a las 14 horas. Salvo que haya algún problema, me tienen que avisar, daremos una extensión, ¿sí? Un problema que sea atendible. Si es otra 28 y 29, perdón, sí, perdón, 28 y 29 la página no va a andar el campus virtual. Aviso por las dudas que alguno tenga que hacer algo. El fin de sí, semana no funciona. eso lo puede observar, en estos días el campo va a estar fuera de servicio. Conviene entonces, para hacer previsibles, guardar la información en otro dispositivo. Sí, porque no es un Sí, argumento que me hay un puedan, hay un PDF que se puede bajar, ¿no? claro, no es un argumento que me puedan como decir, no, profesor, pero hubo 2 días que no hubo actividad en el campo. No, se sabe que no va a haber actividad, no es un hecho imprevisible, entonces para que esto no afecte el funcionamiento de la cursada, guarden su información antes. Tengan copia de seguridad y de respaldo. Porque luego el lunes va a haber tiempo o el domingo para subir su trabajo. O sea, esta no es excusa para extender. Es una excusa no procedente. Entonces, bueno, fecha una semana. ¿Sí? A no confiarse, conviene en esta etapa hacer borradores. Borradores, porque esto se aprende escribiendo, ¿no? No hay otra forma, es estar ahí, hay días que uno está más motivado, otros que no. ¿Sí? Hacer un poquito, todos los días, y van a ver que eso dosifica el escrito. A ver, aquí está. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Entonces, un ensayo, dijimos que es diferente a una monografía. En la monografía, uno, si bien es un escrito, uno hace una explicación del tema. ¿Qué es el medio ambiente? ¿Qué es el glifosato? ¿Cómo se utiliza en Argentina? Hasta puede hablar que está discutido, que hay controversia, que contamina o no, y hasta ahí nomás. Acá vamos un paso más allá. Si bien utilizaremos elementos de la monografía, vamos ese paso más allá, que es tomar postura. Y la postura que se pide acá es escribir en contra del glifosato. ¿Sí? En contra del glifosato. No estamos escribiendo en contra de Greenpeace o a favor de que esto no contamine, sino que estamos tomando la postura de la justicia social. Entonces, eso es muy importante. Tener claro, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, en contra de este contaminante o herbicida, que está controvertido, ¿no? No dejemos de lado que no demos por sentado que esto es contaminante. No nos confiemos. Siempre tengamos dudas de lo que estamos escribiendo, para eso nos mantiene alerta. Temas formales. Un escrito de entre 2 y 3 carillas, dice páginas, son carillas. No habla de que tenga una carátula, porque no cuenta como página.
Carátula, sin carátula, pues si no está ahí, no, no existe. Nada de poner el loguito de UMPAS, grandote. Por lo menos nombre y apellido de ustedes y la comisión. Si quieren, bueno, el nombre mío, Manuel Illescas, no como puso un estudiante, no me acuerdo de qué año, me puso Sebastián Illescas. Entonces, eso no. Entonces, 2 a 3 páginas. ¿Puedo hacer 4 páginas? No, porque dice de 2 a 3. De 2 a 3. Una página no, es imposible hacer un ensayo de una página. Entonces, conviene, bueno, sí, 2, 3, 2 y media, 3. El texto argumentativo, después ponemos cómo lo organizamos, y exponer dentro del mismo argumento, 2 o 3, que, bueno, coinciden con la extensión. Porque este es un trabajo dentro del campus. Ahora, en la vida real uno no tiene límites. El único límite es el sentido común. Bueno, sigamos con esto. Bueno, el texto debe incluir estas características, y esto es muy importante, porque yo lo voy a tomar para evaluar. Que haya la refutación de uno o más argumentos de Monsanto, o sea, mínimamente uno. O sea, con uno estamos bien. Si quieren poner más, está bien, pero uno mínimo. Mínimo. B. Perdón, eso lo sacamos de los, por ejemplo, yo de Monsanto no tengo nada, pero tengo, por ejemplo, el de Bayer, que tiene que pagar 1.000.000 o 1.000.000.000, 11 millones de dólares en demandas. De ahí, porque Bayer bajó por Monsanto, ¿estoy bien? De acá tengo que sacar del texto. Ahí vamos. Miren, entonces, muy buena pregunta. Perdón, te pregunto porque ahí es donde dudo, porque no tengo, Monsanto en sí no tengo Claro. Ahí vamos. lo citan, pero no lo tengo. Bien, hacemos una pausa para explicar este punto que es importante. Entonces, lo primero que hay que encontrar es el argumento del contrario, en este caso Monsanto. Pero Monsanto es la hipótesis, puede ser otra empresa, en este caso Bayer. O sea, no vamos a ir a exactamente qué dice Monsanto, porque ahora encima fue vendida, así que bien, ese detalle está bueno, porque puede decir que está bien, tenemos argumento de Bayer y no sirve, no, está bien. Así que me gusta ese sentimiento de abogadil, ahí molestando, siendo inquieto en el área. Bueno, perdón, pero si no, sabes que ya me agarró como 5 minutos de locura y digo, ¿dónde Bueno, tengo me Monsanto? Y gusta, empecé a toda buscar esa locura, esa pasión, hay que tenerla en ese momento ahí guardada, y cuando sale, explota todo. Vieron que decimos, esto por momentos es pasional, hay que llevar eso adelante. Bueno, entonces, lo importante es encontrar primero el argumento del contrario. ¿Sí? Habrá que elegir, ahí son libres. Entre nosotros, a ver, pensemos, el argumento más importante que tienen ellos, que yo creo que lo que he leído, en mi opinión, es que ellos se basan en que todavía está discutido. Los estudios, algunos determinan que sí, otros que no, y hay una zona gris muy amplia que, bueno, permite el uso sin que contamine. Y si contamina es tan mínimo que no genera efectos dañosos. Entonces ellos se basan, por lo menos en lo que estamos leyendo, en esa premisa. Y así habrá otros más, muchos más. Segundo, otro puede ser que la culpa no es de ellos, sino de la culpa de quienes aplican el herbicida. Que no sé quién alumna postuló eso de manera muy inteligente. Interesante la refutación porque cambió el foco, diciendo que el herbicida en sí mismo no es malo, sino que es contaminante la persona, no el herbicida. Que está bueno, como razonamiento uno se queda pensando, también tiene razón, pero se la puede ver como falacia, porque estamos hablando exactamente del herbicida. Después hablaremos de la persona, cómo la aplica, quiénes, ¿sí? Si la empresa, si hacen un curso de preparación o no. Eso es otra discusión. ¿Mm? Pero
el detalle es mínimo. Es mover la línea del offside ese poquitito, y va bien, ¿me siguen? Entonces es una falacia. Chiquitita, es una falacia muy elegante. Bien, que acá sí la detectamos. En la vida real puede ser que no sea detectada. Guiño, guiño. Bien, sigamos a otra cosa. Entonces, lo que se discute en ese caso es realmente el herbicida, ese químico, ¿es contaminante o no? Una vez que solucionemos eso, pasaremos ahora. La persona que lo utiliza, ¿cómo lo utiliza? ¿En qué medida? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por aire? ¿Por avión? ¿Fumigando en el campo? ¿O en la casa? ¿Utiliza elementos de seguridad? ¿Hizo un curso de preparación? ¿Qué pasa con los residuos? ¿Dónde deja los baldes o no? ¿Utiliza componentes aptos o vencidos? ¿Hace mezclas o no? Eso es lo que perdón, ¿no? Siempre molestando, pero eso es lo que te puede, argumentar Monsanto para decirte que lo de ellos no contamina, pero que por tu mal uso es el que estás contaminando. Claro, pero miren, está buenísimo, está bárbaro. Y hay dos cosas diferentes. Una cosa es el mismo elemento herbicida, el producto, y otra cosa es quién lo utiliza. Nosotros tenemos que ir primero a ¿realmente esto es contaminante o no? Y desde vamos es un herbicida, significa que ya mata, algo mata. Y eso habría que ampliarlo realmente. ¿Qué elementos tendríamos para decirnos que esto realmente no es algo negativo? Y ahí entramos en la ciencia, en la física, en la química, y en ese mundo que desconocemos, que lleva mucho tiempo, y encima está todo en inglés. Yo no sé cómo estamos con los idiomas, en este curso no se pide lectura en inglés, pero os recomiendo en el futuro que, bueno, se adentren en las lenguas, principalmente en inglés. Pero me pueden decir, profesor, pero si yo voy a trabajar acá en provincia y en capital, ¿qué me hicieron en inglés? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Además de viajar, luego de haber ganado ese precioso juicio, cuando viajen en algún momento hay que ser grande. Vayan por el crucero. ¿No? Entonces, inglés es una herramienta fundamental para la investigación en derecho. Y también por la cultura general, ¿no? Ahora un abogado del siglo XXI tiene que saber mínimo otro idioma más. Mínimo. Mínimo. Lo normal o lo usual en el mundo es que sepan 3. Materno, inglés y alguno más. Italiano, francés, alemán, ruso, bueno, chino. Bueno. Entonces, volvemos al tema. El argumento de Monsanto o de Bayer, o sea, en este caso, ¿quién produce el herbicida? Luego lo refutamos. Y ahí tienen variedad. En el campus de evolución general hay alguna refutación. Ustedes pueden pensar otra, no copien la mía. Si ven que no llegan y que se dificulta mucho, bueno, está bien. Vale la intención, pero intenten pensar algún otro razonamiento, porque ese es el momento mágico, ese es el punto central de todo este curso. Hay momentos que no tenemos ya los libros, ya llegaron hasta un límite. El campus llegó a un límite, el docente llegó a un límite, y ahí están solos. Ese momento, a ver, ¿cómo lo refuto? Intentar pensar, reflexionarlo, darle otra mirada, ¿sí? Bueno, eso fue el primer punto. Se pide una refutación de uno o más argumentos. La segunda, una cita de autoridad. En este caso, tiene que estar basado por lo menos en un texto, en un libro, un autor, una cita de autoridad. Si hay alguna duda, pueden ver la clase 5. Y cómo citar. O sea, mínimamente uno. Porque como dijimos, nosotros hablamos a través de los autores, no por nosotros mismos. Nosotros lo que hacemos, ahí sí, hacemos una reflexión. Nombramos a 2 o 3 autores y en base a eso damos nuestra mirada, ¿sí? Pero luego de esos autores, ¿sí? Porque, como dijimos, no hay que embuchar al texto de autores.
este dice esto dice lo otro, y así. Y quedan ahí pegados en la pared, totalmente descompaginados, sino que luego, ahí si lo cerramos, hacemos como una especie de repulgue de autores, y le damos esa formita e interpretación. Este punto casi nadie lo hace, porque hay que pensar, y pensar agota. Pero a veces en 4 o 5 palabras, o en poquitas oraciones, damos una interpretación, unimos todo. Bien, vamos con la tercera característica, se pide una analogía. Como dijimos, la analogía es una comparación. Acá tienen libertad, pero esta analogía tiene que estar basada en un libro, o en un texto. Habíamos dicho una. Sí, Chernobyl. Es esa, o si no, busquen otra. Si no hay otra y están muy cansados, si no llegan, bueno, utilicen esa. ¿Mm? Si encuentran otra que hay, eh, tiene que estar basada, tiene que estar fundada. Quien use otra analogía tendrá mayor consideración. Bueno, y la otra, la cuarta característica es explicación. Miren acá, no estamos argumentando. Hay que hacer una explicación de el principio precautorio y la inversión de la carga de la prueba. Pero como pedido, lo tenés que poner. Tiene que estar ahí, sí. Vos, como solicitante, vos podés poner solicito tal, o lo tenés que explicar vos. No, claro, acá es un trabajo Podés de... poner razón por la cual, no sé, y basándonos en no sé, en el principio precautorio que dice solicito, no. Buena pregunta, pero eso se hace en un escrito jurídico. Acá es un escrito argumentativo extrajudicial. Simplemente queremos... Perfecto. El objetivo es convencer a alguien de que este herbicida es contaminante. Entonces, se va a pedir ahí brevemente explicar este principio precautorio y la inversión de la carga de prueba. Ahora, el tema es dónde lo colocamos y cómo. Eso te iba a decir, perdón, de vegetona, te iba a Porque decir, qué difícil. estamos argumentando y de repente el campus pide esto, hay que colocarlo y tiene que estar. Encima es una explicación. Entonces, pensemos, ¿de dónde viene esto? Bueno, está en los fallos. Si quieren pueden ver en la devolución general que está explicado ahí también, ¿ves? Está ahí, está en mi respuesta, está ahí. Pueden hacer, ahora veremos dónde, cuando hagan la explicación de un fallo, comentar brevemente los hechos, la secuencia narrativa, y ahora ahí viene, se aplicó en aquel momento el principio precautorio que es tal cosa. Y luego la persona que haga la prueba que es tal cosa. Ahí explicamos. Y si quieren, para darle el último cierre, todo esto fundamenta o justifica la protección del medio ambiente a sabiendas de que este es un herbicida contaminante. Porque estamos explicando que se utilizó eso y esto, ¿para qué? Para un fin. Y ahí está lo que ustedes tienen que seguir justificando. Y ahí vemos cómo la secuencia explicativa la utilizamos como medio para seguir convenciendo. Porque tranquilamente esta explicación del principio precautorio y la inversión de carga de prueba la puede utilizar la demandada. Diciendo, si bien en el fallo tal se aplicó el principio de precautorio que significa tal cosa, y la inversión de carga de prueba que significa tal cosa, no obstante, es una interpretación parcial del juez que dictamina de antemano una posición, ¿me siguen? La explicación se puede utilizar para el lado del actor o del lado del demandado. Es como un comodín. Nosotros le damos la mirada, nada más. Ejemplo, a ver otro. El concepto de glifosato. Es una definición. Bueno, se puede utilizar para la otra postura o para la otra postura. ¿Sí? Bueno, entonces esas 4 características tienen que estar.
por favor, márquenlas con una tilde, con color, con lo que sea. ¿Mm? Tienen que estar. ¿Qué sigue? A ver. Formato de entrega, la formalidad. En un archivo de texto, Word, PDF, que el Word sea el Word, el punto Word. Porque puede ser que hay sistemas operativos que lo hacen en otro formato y se me dificulta muchísimo abrirlo. Lo posible un Word, el normal, el de Google también puede ser. Extensión, bueno, 2 a 3 páginas máximo. Ah, y la bibliografía en nuestra parte. Poner bibliografía, hoja aparte o al final. Acuérdense de la forma de visitar. El autor, nombre y apellido. Prohibido, Wikipedia, monografías.com, Taringa, blogs raro, no sé qué otra página hay. El Pero Rincón siempre del decimos, Vago. Ah, Rincón del pero Vago. podemos usar, igual podemos ponerlo como autor también lo que nosotros tenemos acá en los textos. Sí, Por sí. ejemplo, cuando habla Andrés Carrasco, podemos poner, basándonos, si lo citamos, podemos poner abajo, extraído, de tal Sí, lado. vean la forma de citar de clase 5. Toda la información está en el campus, no hay que buscar nada afuera. Pero como a mí me gusta esto de la libertad, si están tan apasionados con el tema y encontraron otra información, la pueden nombrar, pero brevemente. Porque el tema es muy amplio y si les gusta esto van a terminar leyendo páginas en otros idiomas, en otros países, informes, qué sé yo, y es interminable. Pero desde el vamos está todo en el campus. Tipo de letra, Times New Roman, número 12. No la 11 ni la 13. La 12. Son detalles para que vemos si estamos atentos o no. Yo verifico eso, a ver, ¿está en 12 o está en 11? ¿Mm? La formalidad. Tipo de letra y el tamaño. Número 2. ¿Qué más tenemos? Interlineado. El 1,5. El interlineado es el espacio entre las oraciones. Si alguno no lo sabe, puede buscar en internet, en YouTube, un tutorial y va a ver. Se selecciona el texto y se coloca luego en la pestaña, se busca interlineado 1,5. Porque el de forma, el que ya viene de fábrica, es 1. 1,5 es un poquito más amplio. El 1,5 es el que se utiliza en la profesión. A mí me da igual, 1, 1,5, 0,5, 3, pero lo pide el campus. Entonces nos vamos a detener a lo que dice ahí. Ya, ahí Profe, está, sí. disculpe, en cuanto a los márgenes no dice nada. No, bueno, lo normal, o sea, justificado. Ok, Porque otra forma también de convencer es que esté, o sea, que sea placentero a la hora de leer. No que sea ¿sí? Un zigzag. Denle formato casi de librito. Eso elijan ustedes. Y muy importante a la hora de guardar el archivo. Tienen que estar el apellido y el taller. La comisión, ¿no? Detalles que a mí me facilitan muchísimo. Ustedes piensen, a ver, si quieren convencer a alguien, bueno, a ver cómo hace para convencer. Yo tengo que abrir la computadora, me tomo todo un día, entro a cada uno de sus actividades, me tengo que bajar el archivo, y si ya dice el nombre, el apellido y la comisión, me facilita. Tiene que estar. Yo luego lo bajo en una carpeta, lo copio a otro Word de Google, lo corrijo y luego creo un link para subirlo al campus. Son segundos, pero si yo pierdo tiempo en eso, ya mi estado de ánimo empieza a cambiar. Y el convencimiento va bajando. Detalles que, bueno, a ver, ¿cómo lo convenzo a esta persona?
Bueno, y ahora sí. ¿Cómo estructurar el texto? Acá sí hay libertad. Sin embargo, nos tenemos que atener a cuestiones básicas. Queremos convencer a alguien que, bueno, el tema es nuevo, etc. En toda actividad siempre tiene que haber una introducción. Si la introducción no te captó la idea, el límite es el sentido común. ¿Sí? Esto se adquiere también después de leer muchos textos, muchos artículos doctrinarios. Pero piensen en ustedes mismos, a ver, ¿cómo me gustaría que en 3 renglones o 4, lo sumo, me expliquen todo el contenido del tema? Eso es como que uno se siente, bueno, si las primeras 4 páginas renglones son claros, significa que los demás también. Entonces, hacerlo de forma natural, simple. Tampoco que sea totalmente informal. No poner, hola, buenas tardes, espero que esté bien, voy a escribir, no, eso no. Una formalidad, bueno, siempre pueden haber en primera o tercera persona, elijan, puede ser, a ver, en este trabajo argumentativo o ensayo, hablaré sobre el uso del glifosato en Argentina. Punto. Ya ubicamos tiempo y espacio en estos últimos años. Listo. Actualmente es una cuestión muy controvertida y ahí sí colocamos las dos posturas, brevemente, ¿no? Donde unos determinan que es contaminante y por otra parte la empresa, los empresarios, o quienes usan dicen que no, etc. Es por eso que argumentaré, y acá sigue la estrella, en contra del glifosato. Eso tiene que estar. Su posición, es el punto de vista. Tiene que estar. Si bien está en el campus, ahora en su escrito, tiene que estar. No puede haber lugar a dudas. ¿Mm? Argumentaré o escribiré en contra del glifosato. Una breve introducción. Eso es la mínima. Ustedes pueden sacar, poner, pero que esté el tema. Ahora sí, punto y aparte, viene la explicación, el desarrollo del tema, la situación actual. No se embalen en el primer párrafo a explicar, el glifosato es un herbicida, qué sé yo, no, eso viene después. Eso viene después. Entonces, bien clarito, antes de empezar, la estructura del tema. Tenemos la introducción, el desarrollo, luego la argumentación y al final la conclusión. Intro, desarrollo del tema, que tenemos explicación, descripción, narración. Después, en tercer punto, las razones probatorias, y ahí sí empezamos, ahí se pone interesante. Y el final, épico. Conciso, claro. Bueno, la introducción quedó, se entiende, ¿no? Muy simple. Que quede claro su postura. ¿Mm? Hablar con formalidad. En este ensayo, en este trabajo, argumentaré el tema, es este, X. Bien. Ahora viene después el desarrollo. Y ya hay que empezar a mediar lo que se pide en el campus, que era refutación, cita, analogía y los principios. Entonces pensemos, la refutación no puede estar al principio, es imposible. Eso va a lo último. Lo primero que hacemos, si ya venimos con la introducción que es amena, bueno, podemos empezar a explicar en base a lo que leímos. En la actualidad, en Argentina se utiliza el glifosato ¿para qué? En la de soja y todo eso. Explicamos brevemente qué es. El glifosato es según tal, quien dice tal, porque siempre es según quién dice, y lo vamos justificando. Luego, podemos hacer una descripción de lo que es, los efectos, ¿no?
Y ya ahí, bueno, vamos presentando el tema. Eh, si quieren, ahí ya es optativo como ordenarlos, ahí pueden nombrar los fallos, porque serían los hechos. Hubo otro hecho. En el fallo tal, bueno, sucedió esto, 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 esto. Listo, ahí ya estamos haciendo el desarrollo. Y vamos dejando la puerta abierta a este hecho controvertido, porque también hay que nombrar brevemente la postura contraria. Si bien la postura contraria, desarrollo. Listo, ya cerramos eso. Ahí ya tienen libertad. Tercer punto es la argumentación. La argumentación, bueno, en chat y tenemos separadito, es casi como cocinar, separadito los ingredientes. Tenemos los argumentos positivos y los argumentos negativos. Y empezamos a argumentar en contra. Y ahí vemos conectores. Tenemos en otra fuente los conectores. Ahí. Pueden ser en primer lugar, segundo lugar, o de esta manera, por consiguiente. Y bueno, ven, eso lo eligen ustedes. Hagan borradores, ¿no? Esto no sale a la primera. No sale a la primera. De paciencia, de disfrute. Si están enojados y no les sale, no se hagan otra cosa. Despabilen un poco. ¿Sí? Pues vuelven y van a ver que puede ser que esto sea más fluido. También puede ser que ya estén argumentando al principio, pero a mi entender conviene hacer una explicación del tema, darle ese marco. A ver, la contaminación, ¿qué es? El glifosato, ¿qué es? ¿Qué es la soja? ¿Quién es Monsanto? Darle un marco de acción. Y en base a eso se va determinando el hecho controvertido. Y ahí tienen que hacer hincapié. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De Greenpeace? ¿De Monsanto? ¿De contaminación? ¿Del herbicida? Exactamente, el punto de vista es en contra del herbicida, no en contra de las personas, de Monsanto, esos son secundarios. Hacer hincapié en el herbicida, qué es, sus efectos, y ahí sí vendrá esta argumentación en contra. Es contaminante porque, hacemos mención, si bien es dudoso, Vos podés, sí, perdón, vos podés empezar, si bien es conocido que se utiliza herbicidas porque a las plagas afecta a las cosechas, el uso del glifosato, y ahí podés irte por el argumento, o no hace, si está justificando, se puede dar a confusión. no, eso lo van viendo porque... O sea, que se utilice un herbicida es como justificable por el tema de las plagas y las cosechas y lo que fuere. Después tenés que vos poner por qué no querés que utilice tal herbicida, porque es contaminante. O sea, y ahí te podés basar en todo lo que sí, sí, tenemos sí. para argumentar. El herbicida, ahora, si tenemos elementos que justifican que si bien es positivo en el uso contra las plagas, qué tipo de plagas, ahí tenemos toda una línea argumentativa. Después habrá que ver el aspecto negativo, el efecto dañoso, ¿en qué? En el suelo, aire, en personas. ¿Sí? Pero todo esto tiene que estar en 2 o 3 páginas, no más que eso. Entonces, tomar 1 o 2 argumentos a favor de ustedes y lo van desarrollando en base a qué. ¿Sí? Ahí pueden nombrar también los fallos, y ahí sin mechar la cita de autoridad, analogía. ¿Se acuerdan que eran estrategias argumentativas? Entre nosotros, a ver, ¿cuál es el argumento más poderoso que tenemos? ¿No? ¿Cuál es? Decís, este tiene que estar. En los fallos, si lo leyeron, habla de el cáncer de la bebé, de la niña. De la Bueno, nena de 2 años, del cáncer de la nena de 2 años, y ese conmueve corazones. Ese convence. Eso, si bien habría que demostrar la conexión entre el químico y el daño gravísimo, bueno, es un argumento muy poderoso. y ahí Detrás podés de... citar, viste, que hay en otro de los, Sí, perdón, hay otro de los textos donde dice que, por ejemplo, en una población que tendría, que no sé, que había cáncer en 86 personas, y como que había aumentado el porcentaje, y lo podés también poniendo también aumentar, bien. entonces lo pones como base. Brevemente, sí, porque eso está bien, pero siempre decimos de dónde viene esa información.
No lo decimos nosotros, lo dijo un juez en una investigación. Eso es lo que nos da que esa premisa sea legítima. ¿Sí? Entonces, a que cada vez que escribimos un argumento, verificar o hacer un análisis de esa premisa. A ver, ¿es legítima? ¿Es válida? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces sería un argumento muy poderoso. ¿Lo quieren usar? Bienvenido sea. ¿No lo quieren usar? Bueno, usarán otro. Y así, así está. Luego habrá que hacer una refutación. Y ahora sí, tomamos los elementos, los argumentos de la contraria, nombramos uno o dos, lo que hicimos recién en la clase 9, y damos un contraargumento. Que en este caso sería hacer esto de la estrategia anticipada. Nosotros, nuestro objetivo es argumentar a favor que estamos en contra. Listo, eso es perfecto. Pero es recomendable siempre tomar argumentos de la contraria y darle una respuesta. Adelantarnos a eso. No esperar a que ella misma luego nos refute. Nosotros dar ese paso previo. Analogía, bueno, elijan otra que no sea Chernobyl, si no usen esa, pero justificada, ¿no? Cita de autoridad, y ahí viene el principio precautorio y inversión en la carga de prueba. Esa es la estructura básica. ¿Listo? Y ya, ahí ya cerramos la parte argumentativa. Entonces, muy importante encontrar el argumento, lo desarrollamos. No es copiar y pegar. En el borrador sí, copiar y pegar, le ponemos 1, 2, 3, y después a cada uno de ellos le hacemos una explicación o lo narramos con otras palabras. Se puede citar entre comillas cuando es literal y no conviene modificarlo. Pero ese convencimiento, ahí está ese trabajo de argumentación, donde ustedes van uniendo las ideas, les va dando forma. Al principio sí, es sumar información y la vamos ordenando, como un puzzle. Después vamos al detalle, si se unió la piecita, el párrafo que no sea muy extenso, si es claro, si hay muchas ideas que separar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no es copiar y pegar argumentos y listo, que queden ahí amontonados. Acá se da un ejemplo. A ver, ¿cómo nosotros organizamos nuestro placar? Como El venga, mío ni lo, el mío ni lo miro, es una ese es un pregunta quilombo. retórica, ¿no? Una pregunta retórica. En la Sí, sí, actualidad, sí. mi placar no es un placar, no sé qué es una cosa que... Lo mismo con los argumentos. Tenemos los argumentos ahí, están todos ordenados, un borrador, que uno mismo se entiende ese borrador, luego hay que depurarlo, limpiarlo, simplificarlo, usar palabras usuales de nosotros, es decir, ¿siguen? Y los conectores, fundamental. Bien. Ya tenemos todo eso, nuestro placar ordenadito, nuestro argumento ordenadito, y ahí sí, la conclusión. También con conectores. Por todo lo expuesto, a modo de conclusión. Y cuando sea conclusión significa que, listo, cerramos el tema. No que luego sigue otra vez. Si no se transforma en una falacia circular. Es como que, creo que hay personas que hablan de un tema y dan vueltas, y otra vez sigue la conversación, y uno dice, bueno, ya está, y sigue, sigue. Y no sabes qué, y sigue. Conclusión, listo, ya damos el último puntapié, la última pincelada a nuestro óleo. Como conclusión, en base a lo narrado o argumentos expuestos, y ahí podemos hacer hincapié otra vez en algo que nosotros creemos que es relevante, hacemos una interpretación, por eso sostengo, o hay elementos que prueban que el herbicida es contaminante o altamente contaminante, etc. Y se recomienda tal cosa. Y ahí dicen, basta. Es como el último ahí. Conviene no enviarlo enseguida. Lo dejan reposar un poco el texto. ¿Sí? Porque luego hay que leerlo otra vez, corroborar que esté todo bien, que se pueda modificar, que no se repitan palabras.
conectores, que cumpla con los requisitos. Si quieren, pero si quieren, lo pueden compartir con otra persona ajena a todo esto para ver si lo entiende, si se convence. ¿Mm? Nada, si quieren, relativo. Lo primero tienen que estar convencidos ustedes. Ustedes. Bueno, esto de contenido, bueno, términos clave, la refutación. Como material complementario en el campus, bueno, están los fallos, ahí está, es una fuente inagotable de argumentos, los textos, está todo ahí. No hay que buscar nada afuera. ¿No? Está todo ahí. Estoy viendo qué más. Respecto de los libros, si quieren pueden complementar la lectura con Weston, que habla de cómo organizar un ensayo. ¿Sí? Sin embargo, apelen ustedes, o sea, esto es de ustedes. Tengan confianza que esto es así. Es practicar. No piensen, o sea, todos los escritos se pueden mejorar. O sea, del estudiante, del docente, de un jurista. Pero se va a valorar esto, que cumpla con los requisitos formales. Extensión, nombre de apellido, tipo de letra, analogía, cita de autoridad, principios, refutación. Bueno, creo que con esto estamos más que bien. Conviene, si quieren, bueno, esto, un título. Ponerle un título. Yo acá no soy tan exigente. No. Porque en el mundo del derecho muchos artículos no tienen título, o título es muy simple. Bueno, ahí están los criterios de evaluación, bueno, orden, coherencia, puntuación. Lo primero que yo miro es la extensión. Si ya sobrepasa las 3 páginas o no, o el mínimo. Nada, esto, disfruten. Disfruten esta etapa de la materia. ¿Sí? Hagan borradores. Encontrar un argumento, una idea, bueno, la colocan. Después hay tiempo de sacar, poner, conectar. La segunda etapa es ese argumento, depurarlo, ponerlo con sus palabras, explicarlo. Eso ayuda mucho al convencimiento. Sí, acá Sabrina, no sé qué preguntó recién, veo recién el mensaje, no sé si ya está respondido o no. Bueno, ¿cómo están? ¿Tan cansados de todo esto? No sé. ¿Agota? No sé si ¿Preguntas? agoto. ¿Sabés lo que capaz que yo siento? No sé si mis compañeros y yo como hablo siempre, pero ¿sabés qué siento? Como que no sé en lo que me estoy metiendo. No lo digo de mala, ¿eh? Bueno, eso es ¿Viste? Porque importante. cuando leí los fallos, todo bien, porque vos ahí lees y como es una sentencia y vos lees y la mina dice, bueno, porque fulano dijo tal, porque el representante de la provincia dijo tal, entonces voy a encontrar los argumentos que puso cada uno, pero después cuando tenés que escribir, no sé si me va a salir lo que me quiero escribir. O sea, Claro, entonces el como que me primer da, paso es eso. capaz que yo pensé que había, ¿me entendés? Cuando leí ensayo dije, listo, este no es el, perdón, yo en el grupo cogí, no, chicas, no es el parcial. Digo, esto es un ensayo, le mandamos al profe, el profe nos va a decir si venimos bien, venimos mal y listo. O sea, como una, ¿entendés? Como una práctica. Ahora, es el parcial y es como que no sé si lo que estoy pensando está bien o está mal. No, capaz que me pasa a mí sola, pero capaz que ahora estoy perdida, no sé. Cuando me siente te digo, pero cuando yo te lo mande, no sé si lo que te estoy mandando es lo que vos me estás pidiendo, porque no sé si, aunque yo leí, aunque hice las actividades, como que no es lo mismo, no sé por qué no lo veo igual. Capaz que me estoy equivocando. No, sí, tiene que ver con esto de las emociones, ¿no? El convencimiento. Si un día, hay días que uno no está para hacer el trabajo, porque bueno, el cuerpo quiere descansar o está con otra cosa.
hacer de a poquito, tomar las ideas, a ver realmente qué queremos demostrar. Eso es fundamental. Estamos haciendo una cosa y a ver, tengo que escribir en contra del herbicida. Y eso es lo central. No perder el foco en el punto central, en contra del herbicida. Después le daré una repasada a Monsanto, a Bayer, a los agropecuarios. Tendrán su momento que los voy a atender. Pero lo primero es en contra. Tengo que tener acá en fijo ahí en medio el herbicida, 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 a ver, en contra, en contra. A ver cómo lo demás fluye. Lo primero convencer. Si uno no está convencido y tiene dudas, es natural. ¿Por qué? Bueno, entonces hay que repasar otra vez. Volver a leer, bueno. ¿Sí? A llenarse de eso. Porque si uno no está convencido, es muy difícil. Cuesta mucho, es agotador. Entonces, para ir cerrando este punto de la parte práctica, hicimos ese paso, ¿no? De convencernos, de leer, de estar con la información ahí, ya tener todo separadito. Y luego separar por estructuras, la introducción, desarrollo, argumento y conclusión. La introducción muy simple, que sea llamativa, directa. En la segunda parte, explicar el tema, dar un marco. No empezar a argumentar ya, sino que sea menos la lectura. Y ahí vamos ya determinando el hecho controvertido. Si el herbicida es contaminante o no. Podemos explicar qué es contaminación. Realmente, ¿qué es contaminación? Ya vamos ajustando aún más. Y ahí sí, luego la argumentación. ¿Qué argumentos tenemos que justifican que es contaminante? Luego la refutación y cita de autoridad, explicación de los principios y la conclusión. De a poco. De a poco. Y sáquense la mochila de hacerlo perfecto. Disfruten esto, jueguen con los argumentos, con las palabras. Porque nadie va a venir a refutar. Imagínense que este escrito de ustedes lo hacen y tranquilamente se podría dar a otra comisión para que lo refute. Que tome cada uno de sus argumentos y haga una refutación. ¡Ah! Una daga en el corazón. ¿Cómo alguien puede venir a cuestionar lo que yo estoy diciendo? Bueno, sáquense eso. Por eso se dice que los abogados no tenemos sentimientos. ¿No? ¿Vieron que hay un prejuicio de eso? ¿No? En algún momento, cuando alguien refute su escrito, no se preocupen, no se sientan intimidados, siempre hay posibilidad de dar otra contestación. Sea quien sea, ¿no? Siempre. Bueno, estamos. A ver esas garras, esas uñas, esas alitas. Te pregunto lo último, ya que estoy, que soy la que habla siempre. Después de esto tenemos un trabajo integrador y nada más. Sí, no, tenemos falacias. 2 clases de falacias. Y eso es lo que después complementa para el trabajo integrador. Claro, sí, un examen escrito no muy difícil. Creo que este es el punto central de la materia, este trabajo argumentativo. Van a ver que es muy bonito, cuando ya el trabajo fluye, a ver cómo uno va justificando. O sea, detrás de todo esto está la verdad. A ver, ¿es verdad o no es verdad que el herbicida contamina? Y en esa actitud nadie tiene los elementos, o sea, la verdad exacta. Siempre son probabilidades. Decía el fallo, se va de lo probable a lo posible. Porque dependemos del avance de la ciencia. Tal vez en el futuro haya otra tecnología que posibilite la cosecha de la soja u otro tipo de semilla. ¿Sí? Dependemos de otras ciencias. Lo que pasa es que vos acá tenés que poner lo que tenés, la información que tenés. Claro. Por eso es lo que no podés ir a un hecho futuro porque no lo sabés.
Claro, entonces esta zona gris es tanto para el actor como para el demandado. Me parece que es más para el actor que para el demandado. Porque el demandado debe saber las consecuencias que puede llegar a tener y bueno. Porque, por ejemplo, a veces perdón, ¿no? Que ya nos vamos, pero viste donde habla Bayer, lo de Bayer, que va a pagar 11.000 millones de dólares, ¿no? Entonces dice, Bayer niega cualquier delito, pero dijo que pagaría la suma para acabar con la incertidumbre. Ya ahí o sea, te pongo plata y cállate la boca. O sea, Claro, eso se aplicó si en vos Estados crees que no Unidos. contamina, claro, si vos crees que no contamina, buscarías la manera de no pagar 11.000 millones de dólares. Generalmente cuando se hacen acuerdos Sí, esto es conciliatorios, judicial. sí, son acuerdos conciliatorios, en el acuerdo se estipula que no se reconocen hechos ni derechos, simplemente que se cierra la cuestión. Entonces queda abierta, está bien, bueno, no sabemos si contamina o no contamina, la verdad que ni le importa a la empresa, bueno, paga. Claro, pierde Paga. 11.000 millones, pero gana cuánto. Entonces, Esa es la... y dijimos que la cuestión medioambiental es mucho más grande que el ámbito jurídico. Es Sí, nos social, dice. económica, histórica, antropológica, humana, bueno, ecosistemas, etcétera. Es mucho más grande. No, la justicia es una pequeña parte de que determina o no si tal hecho es dañoso o no, y luego si hay recomposición o no. Y en el medio está la argumentación, o sea, hay mucho campo por desarrollar. ¿Mm? Hermoso, tenemos un poder entre las manos y el cerebro y la boca, la palabra, la fuerza de la palabra. Bueno, nada más, creo que estamos, ¿no? Descansen, antes de hacer Sí. esto, descansen. Descansen, tomen unos días, mañana es feriado, Día de la Patria. Puse la escarapela, si se ve. Entre los pastelitos y las empanadas, Descansen, argumentamos. disfruten, cada palabra de ustedes cuenta, ¿sí? Ustedes tienen seguramente algo muy lindo para decir, ténganse confianza y a practicar nada más, sáquense la mochila de ser perfectos, esto de escribir como abogados, no, o sea, escriban de forma natural. Nuestra Profe, hay validez, un chat, hay una sí, compañera que hizo una pregunta. a ver, sí, hay recuperatorio, yo tengo fe que no van a ir al recuperatorio, pero sí, si pasa alguna situación extra, hay recuperatorio, no se preocupen, siempre hay recuperatorio. ¿Mm? Bueno, nada más, ¿hay alguna otra cuestión, consulta? Como saben, si tienen dudas, me preguntan, mandan un mail, un mensaje privado y trato de responder enseguida. ¿Mm? Téngalo por hecho que le voy a preguntar. Disfruten, disfruten. En caso de duda, siempre pensar, ¿cómo voy a convencer a este docente de La Plata? ¿Cómo lo voy a convencer? ¿Cómo voy a convencer? A ver, ¿qué elementos tiene para justificar o para juzgar mi escrito? ¿Mm? Bueno, nada más. Hemos celebrado la clase número 11, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Muy bien. Chao. Chao, Nos profe, vemos la nos semana que vemos. viene. Disfruten, disfruten. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe.